tema que traigo es un poco analizar la situación del ceremonial peruano actual y en estos tiempos en los que vamos a celebrar justo el bicentenario de nuestra independencia. Más o menos lo que trato de traerles a ustedes es que examinemos cómo está el ceremonial peruano, qué es el ceremonial peruano que tenemos actualmente y qué se puede hacer, si es una oportunidad este bicentenario de la independencia de renovar este ceremonial o si es que estamos en una situación adecuada y no es necesario quizás hacer nada, ¿no? Entonces, esta relación que quiero traer a colación va más allá del propio ceremonial actual o vigente que va a ser utilizado en todos los actos que se van a organizar durante la celebración del Bicentenario, y de hecho que ya han empezado a ser organizados. Lamentablemente por la pandemia, mucho del programa ha tenido que ser cancelado, pero el ceremonial mismo, curiosamente, actualmente está en vigor, está en vigencia y está organizando muchas de estas ceremonias. Pero más allá de ello, es también conocer, ¿no?, si este mensaje que vamos a ver ahora que el Bicentenario trae al Perú es esta oportunidad para que nosotros logremos o busquemos, ¿no?, un ceremonial quizás más adecuado a nuestros tiempos y a la realidad actual del Perú. Entonces, algunas interrogantes que vamos a ir hablando es quizás cómo se originó el ceremonial peruano, si este ceremonial es representativo, ¿no?, del Perú, cuando la Constitución, nuestra Constitución política reconoce, ¿no?, el derecho a la identidad étnica y cultural. Si también vamos a analizar si este ceremonial peruano goza de una difusión necesaria, ¿no?, y si esta conmemoración del Bicentenario de Independencia es una oportunidad adecuada para repensar este ceremonial. Bueno, a lo largo de mi desempeño en cargos de protocolo, busqué justamente, ¿no?, conocer un poco el origen del ceremonial peruano. ¿Por qué nosotros utilizamos estas normas actualmente, ¿no? Si el origen es una comisión, si el origen es la tradición peruana, si es una norma totalmente copiada de alguna otra realidad, es decir, cómo eran las características y cómo era este origen del ceremonial en el Perú. Entonces, comencé, ¿no?, a investigar y nosotros podemos volver hasta los orígenes, no solo de la República Peruana, sino hasta el desarrollo mismo del virreinato en el Perú. El ceremonial que actualmente tiene el Perú se puede remontar hasta las costumbres, las ceremonias, los actos que ya en el virreinato del Perú existían. Entonces, hay un cierto historial, hay una cierta tradición, obviamente, en estas ceremonias y son traídas, obviamente, durante el tiempo de la colonia y reflejan, ¿no?, el desarrollo que tuvo el ceremonial básicamente en Europa, ¿no? Al llegar a estas tierras, al llegar al Perú en todo caso, las autoridades en ese momento lo que van a organizar es, básicamente van a replicar el ceremonial que se establecía o que se llevaba a cabo en el imperio, que se llevaba a cabo en Europa, en España, y lo van a adaptar, digamos, a las instituciones que iban, obviamente, creando en estas nuevas tierras y que iban organizando. Básicamente, va a ser una copia de este ceremonial que existía en la península, y a lo sumo lo que se va a tratar de recoger son algunas figuras, podríamos llamar, que sean semejantes, ¿no?, a lo que en España se reconocía, ¿no?, como autoridades. Un ejemplo de ello, por ejemplo, podríamos decir, son la nobleza, ¿no?, la nobleza local, la nobleza incaica, ¿no? La nobleza se le reconocen justamente todos sus privilegios, se llegan a reconocer el estatus que tenían en la sociedad peruana o en la sociedad incaica en ese tiempo, y es curioso porque básicamente se les incorpora dentro de este ceremonial y dentro de estos estilos
que existían en la península. Se otorgan escudos a algunas familias, se otorgan, ¿no?, escudos a ciertas autoridades, se reconocen los títulos, por ejemplo, los curacazgos. Entonces, se trata de asimilar esta realidad peruana, pero desde un punto de vista igual traído desde Europa, ¿no? El primer decreto que ya va a tratar de cortar esta situación y que va a tratar de establecer, podríamos decir, un ceremonial ya más peruano, no del virreinato del Perú, sino un ceremonial ya con las entidades, con las instituciones y con las autoridades elegidas en el Perú, es el decreto de marzo de 1822, que establece un nuevo ceremonial. Y para mí es muy interesante siempre leerlo. Un poco los voy a colocar para que vean un poco la redacción de este ceremonial. Porque un poco a diferencia de otras normas, este ceremonial tiene una parte introductoria. Y en esta parte introductoria, en estos prolegómenos, básicamente justifica cuál es la razón de establecer un nuevo ceremonial. Y dice, ¿no?, que hace totalmente la relación entre el antiguo régimen, es decir, entre las instituciones virreinales, y el nuevo régimen que se estaba estableciendo en el Perú, que era una república, ¿no? Entonces habla que el antiguo régimen, el ceremonial, estaba adaptado obviamente a las formas de ese gobierno, ¿no?, a la institucionalidad que existía en ese momento, pero luego indica qué es lo que comunicaba para el nuevo Perú. Este ceremonial comunicaba una lealtad a otro tipo, ¿no?, de instituciones y a otro tipo de autoridades. Entonces decía que fue hecho para confundir, dice, al alma del pueblo las ideas más augustas, ¿no? Y señala que inclusive este ceremonial degradaba, ¿no?, y iba contra el bien común de la sociedad, de la nueva sociedad peruana, ¿no? Inclusive llega hasta hablar, ¿no?, que, y cito textualmente, que era preciso profanar el altar para sostener el trono. Y bueno, hay una parte un poco más fuerte allí que la he obviado. Pero a lo que voy es que el nuevo ceremonial que se trataba de establecer quería tener una legitimidad con la nueva institución que existía en el Perú, ¿no?, la nueva institucionalidad peruana. No obstante, este ceremonial, y frente a no tener otro ejemplo, ni tener otra fuente, va a copiar y va a adaptar, e inclusive va a recoger muchas, ¿no?, una gran parte de las ceremonias que existían en la época virreinal. Entonces, si bien indica en su parte resolutiva que queda abolido el ceremonial de asistencias públicas de la época virreinal, ¿no?, tanto lo que se utilizaba en la iglesia, porque acordémonos que en ese momento la iglesia era muy importante, la institución religiosa era muy importante, también las otras ceremonias públicas, ¿no?, tenían que cambiar su ceremonial y adaptarlo a la forma republicana. Esta etapa previa a los años 30 y 40 de 1800 todavía es una etapa de transición. Quien firma, curiosamente, este decreto es el marqués de Torretagle, y lo firma inclusive con ello, ¿no?, con su título nobiliario. Entonces es una etapa interesante. Muy bien, luego vamos a tener ciertas otras normas que van a ir desarrollando el ceremonial diplomático, pero tanto estas normas de 1927, de 1932 inclusive, como todos estos decretos del 84, van a seguir estableciendo una copia o una actualización del ceremonial que existía prácticamente en la época virreinal. No va a haber mayor cambio, solamente la denominación de algunas autoridades, ¿no?, y de acuerdo a la conformación nueva. Obviamente es una república, ya no es un virreinato, pero igual, en la esencia, las ceremonias van a seguir siendo las mismas. La importancia de la ceremonia religiosa, de las ceremonias de la Iglesia Católica, van a permanecer, y de hecho permanecen hasta nuestros días, ¿no? Entonces, esta esencia va a continuar. Yo considero que uno de los primeros momentos donde hay un quiebre quizás y ya comenzamos a entender que el Perú es más que la capital de la República y es más que las instituciones
que rigen las ceremonias básicamente centradas en la capital, en la sede del gobierno, sino que existen muchísimos más, obviamente, instituciones, más regiones y más localidades donde también se realizan ceremonias. Es el ceremonial actual, el vigente, del 2005, que es fruto, o que fue fruto, de una comisión, ¿no?, especial para la reforma del ceremonial. Este ceremonial tuvo como un especial interés la uniformidad, ¿no? Buscar consolidar en una sola grupo de normas actualizadas, las normas principales para regir las ceremonias públicas en el Perú, pero además incluyó lo que se llama el ceremonial regional, que es un ceremonial muy propio nuestro, y donde se trató de establecer normas que puedan regir las ceremonias y actos públicos en las distintas regiones del Perú. Vamos a ver un poco más. Traje aquí alguna fotografía, un poco para que vean que a pesar de este ceremonial actual que tenemos, ¿no?, y de este cambio que hubo del Virreinato de la República, todavía muchas de las ceremonias en el Perú tuvieron tuvieron este pequeño, esta remembranza de la época virreinal, ¿no? Por ejemplo, esta foto que estamos viendo ahora es la presentación de cartas credenciales. A pesar de que el Perú ya era una república, ¿no?, hasta los años 50, 60, los embajadores que iban a presentar cartas credenciales en el Palacio de Gobierno eran llevados en unas de estas carruajes, ¿no?, que inclusive actualmente están todavía en el Palacio de Gobierno, ¿no? Hasta los años 90 se introdujo nuevamente igual una costumbre de que los embajadores fueran acompañados por la guardia, por una guardia del Regimiento Mariscal Nieto, desde el Palacio de Torre Tagle, donde llegaban, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta Palacio de Gobierno, ¿no? Como rememorando estas ceremonias de presentación de credencial de los reinos, básicamente, más que de una república. Esta fotografía, bueno, lo que quiero llamar la atención acá es el título que indica debajo, ¿no? Dice, mandó callar al primer ministro, bueno, aparte, dice, en el besamanos. Entonces, esta para mí también es es muy curioso, ¿no?, que a pesar de que el ceremonial cambió, se adaptó a los tiempos de la República, hasta ahora mismo, inclusive, seguimos llamando besamanos a estos saludos, cuando este tipo de ceremonia ya no se produce en estricto sentido de la palabra besamanos, sino es simplemente un saludo de las autoridades, ¿no? Y esta fotografía también que traigo a colación es, la presento porque también es una demostración a raíz de este ceremonial, del nuevo ceremonial adoptado en 2005, de esta transformación que hubo. Porque como les dije, antes de este ceremonial de 2005, la Iglesia Católica tenía una gran preponderancia, digamos, en todas las ceremonias públicas, y esto heredado desde la época virreinal. Pero es a raíz de este ceremonial que las otras confesiones, y en este caso la Iglesia Evangélica, que es quien organiza el acto de acción de gracias, también son reconocidas, ¿no?, como parte integrante de lo que es la identidad peruana, ¿no?, y empiezan a ser parte de los actos oficiales del Estado, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que indicaba este nuevo ceremonial? El ceremonial del 2005, lo que hizo básicamente, como les indico, es actualizar las normas, ¿no?, tratar de uniformizarlas y tener un cuerpo legal más organizado, ¿no? ¿Qué incluye ese? No solo las ceremonias de la capital de la República, las ceremonias nacionales, sino también las ceremonias regionales, ¿no? El ceremonial regional, inclusive la parte del ceremonial regional, indica que el objetivo es uniformar, dice, las normas y procedimientos, ¿no?, de todas estas ceremonias, que las clasifica obviamente también como ceremonias institucionales, ceremonias cívicas, ¿no?, y ceremonias oficiales en las regiones. Y un tema muy importante, y es que en el ceremonial regional se introducen unos principios, ¿no? Obviamente en el ceremonial nacional no, porque se presume que ya estos principios son totalmente
propios de este ceremonial, pero en el caso del ceremonial regional, de estas ceremonias y actos que se realizan en otras regiones fuera de la capital, lo que se intenta es buscar esta uniformidad, esta solemnidad y sobriedad, así como la exaltación de los valores, ¿no?, de estas regiones. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora justamente con el Bicentenario de la Independencia? Esta fotografía que traigo a colación es el lanzamiento, digamos, del Bicentenario en sí, ¿no?, de toda la agenda del Bicentenario, que fue, curiosamente, y fue obviamente elegida la ciudad de Ayacucho, porque ahí se llevó a cabo la batalla de Ayacucho, que históricamente, o al menos así reconoce la historia, es la que selló la independencia, ¿no?, del Perú, del Imperio Español, y la que selló la independencia de América, ¿no? Entonces, no por nada se realizó esta ceremonia en la ciudad de Ayacucho. Entonces, aquí traigo a colación poco la imagen que ustedes también, es el jefe de Estado, obviamente, que está izando la bandera nacional, el pabellón nacional en la plaza principal de Ayacucho, una ciudad curiosamente fundada por los españoles, ¿no?, inclusive con escudo de armas otorgado por la corona española, y al costado hay unas banderas también, que son las llamadas banderas del Bicentenario. La comisión del Bicentenario tuvo esta idea también de crear lo que son las banderas del Bicentenario, es decir, comunicar a través de unos paños de tela mensajes que están detrás de lo que se quiere buscar con este Bicentenario de la República. ¿Cuál es el marco, básicamente, que tiene el Bicentenario, ¿no? El Bicentenario lo que busca, si nosotros leímos el Decreto Supremo 2018, lo que busca es ejecutar, formular, articular diversas acciones, actos, ¿no?, en conmemoración de este Bicentenario, que tengan un alto valor simbólico, dice, para el ejercicio de una ciudadanía democrática y de fortalecimiento de la identidad nacional. Todas estas ceremonias, obviamente, son llevadas a cabo siguiendo el ceremonial actual, el que tenemos, el del Decreto Supremo 96 y nuestro cuadro de precedencias. Es muy interesante escuchar lo que el presidente también dijo en su alocución en noviembre del 2018, cuando lanzó esta agenda bicentenario. El presidente lo que dijo era que este bicentenario tenía que servir como un proceso de diálogo permanente entre la sociedad peruana, ¿no?, para construir un pacto social. Habló el presidente también que esta agenda bicentenario no es solamente una agenda conmemorativa, no es solamente celebrar estos actos, sino que incluye obras, acciones y actividades que sienten las bases de un Perú nuevo, ¿no?, del Perú que queremos construir. Y habló también de que llegó un momento de cambios. El presidente también, en su alocución hace unos meses, en la conmemoración, en otro acto de estos oficiales por el Bicentenario de la Independencia, en conmemoración al desembarco del general San Martín y de la expedición libertadora en la bahía de Paracas, también habló, ¿no?, que el Bicentenario tiene que ser un punto de llegada para que el país afiance su identidad, ¿no? Entonces, esta idea de la identidad peruana está muy detrás, ¿no?, de esta nueva identidad peruana, una identidad inclusiva, está muy detrás de toda esta celebración del Bicentenario. Y así lo vamos a ver. Esta es justamente la fotografía de este evento, ¿no?, que fue realizado en la bahía de Paracas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que trae el Bicentenario? El Bicentenario estableció, la comisión, en todo caso el Bicentenario estableció justamente lo que ellos han llamado el mensaje del Bicentenario. Es un mensaje que ha tenido que ser actualizado por la situación de la pandemia. Anteriormente se hablaba solamente de celebrar, pero posteriormente a la pandemia, que ha modificado obviamente esta agenda, ahora también hablamos no solo de celebrar, sino también de la confianza. Entonces, en este aspecto del mensaje bicentenario, el mensaje bicentenario tiene tres componentes, que es celebrar, confianza, reflexionar e imaginar el futuro, dice, con un ánimo bicentenario. En el primer componente tenemos el reconocimiento de que el Perú es una sociedad mestiza, ¿no? Y me permito leer un poco lo que indica justamente. Dice, hay que recordar, dice, que la conquista española nos trajo un gran patrimonio material e inmaterial,
que tuvo un contacto difícil, ¿no?, con la civilización andina, pero que a su vez, con todo el aporte traído por las civilizaciones árabe, africana y asiática, ha creado una cultura mestiza, dice, ¿no?, marcada por esta mezcla de tradiciones y que expresa nuevas formas de arte, pensamientos y de estilo de vida. Y esto es básicamente lo que trata de reconocer, este reconocimiento de esta cultura mestiza, de los valores de ciudadanía, la resiliencia, es decir, esta capacidad de adaptarnos y de transformarnos. Y también en este aspecto se habla de la inclusión social, ¿no?, que es muy importante en el caso del país, teniendo una sociedad tan diversa, ¿no?, con diversos orígenes. En el aspecto de reflexionar, un campo que yo resaltaría para el tema de examinar si es importante o no tener un nuevo ceremonial en el Perú es lo que falta por hacer. Y como vamos a ver, hay un camino por construir en el caso del ceremonial peruano, ¿no?, de las normas del ceremonial en el Perú. Y respecto a imaginar el futuro con ánimo de bicentenario, pues yo resalto de ese mensaje dos partes particularmente. Escuchar a los niños y jóvenes peruanos, como indica, y el reconocimiento, ¿no?, de lo que significa el Perú actual. Esas son las partes más importantes. Estas son las banderas del Bicentenario, que es el mensaje que he querido dar, que he querido comunicar la comisión sobre los puntos más importantes, los temas más importantes que deben ser materia de examen, evaluación, reflexión por la sociedad peruana, ¿no? Y en todos ellos podríamos ver que también está inmerso el ceremonial. El ceremonial también va a ser parte, como una expresión justamente de, en el caso peruano, de la transformación, de la cultura y de este mestizaje que existe en el Perú, ¿no? En particular, la bandera de identidad y diversidad, yo considero que es muy importante en este aspecto. Estas son un poco lo que se quiso comunicar con estas banderas del Bicentenario. En distintas ceremonias públicas, actos públicos han sido desplegadas y han sido izadas, como podemos ver en algunas plazas públicas también, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía es muy, muy interesante para mí porque aquí estamos viendo justamente el ceremonial actual que está vigente en el Perú. Vemos esta forma comunicacional que he establecido sobre el Bicentenario con estas banderas Bicentenario que son también izadas en las plazas públicas principales. Pero vemos, por ejemplo, de acuerdo a la ubicación de las banderas en la fotografía, vemos que el ceremonial actual, por ejemplo, en el Perú, no es cumplido y no está correctamente llevado a cabo, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no?, que exista esta disyuntiva. ¿Qué podría involucrar este nuevo inicio? Yo considero que tomando este mensaje, ¿no?, y esta oportunidad que significa el Bicentenario de la República, con todo ese reconocimiento al bagaje cultural que tiene el país y a la necesidad de cambio o de resiliencia, como se dice, ¿no?, de ser resilientes en esta situación, pone la importancia, para mí, del ceremonial en general, ¿no? Hemos visto que las normas protocolares y el ceremonial en sí, en vez de perder vigencia, como se indicó en un primer momento, por ejemplo, cuando inició la pandemia, cada vez cumplen un mayor rol y se pone cada vez más en evidencia la importancia de estas normas, ¿no? No solo como una herramienta para organizar los actos en sí, las ceremonias en sí, sino yo lo considero también en el caso peruano como un elemento cohesionador de nuestra identidad nacional. Es decir, el ceremonial en el Perú no debe ser solamente una norma que represente o que tenga como origen las normas del Estado central, las ceremonias o los actos que se organizan en la capital de la República, con todo el bagaje que ello significa y que lo hemos hablado en el principio de la exposición, sino que tiene que incluir, que tiene que ser inclusivo y que tiene que ser un elemento cohesionador de la identidad nacional. El ceremonial tiene que lograr ese objetivo. En ese sentido hay que reconocer las particularidades, las peculiaridades que tienen las ceremonias regionales en el país.
Si bien el Decreto Supremo 96-2005 fue un primer paso, pero considero que hay mucho trabajo por hacer y hay mucho trabajo por investigar también, ¿no? Obviamente no hay que perder los objetivos de lograr de esta uniformidad, de exaltar los valores, etcétera, pero sí considero que hay una necesidad todavía de reconocer, ¿no? Otras características particulares que existen en el Perú y que pueden enriquecer este ceremonial nacional. Un tema también importante es las comunidades campesinas nativas o los pueblos originarios. Son sectores en el Perú que por sus particularidades, formas de conformación, de organización, han estado un poco alejadas de lo que es el devenir, digamos, del Estado central. Entonces es importante también incorporarlas, reconocerlas y estudiar, ¿no? Cuáles son las normas que ellos tienen, cuáles son las costumbres, cuáles son las tradiciones que ellos tienen para su ceremonial. Otro tema también importante que está dentro de este eventual inicio que se podría dar, o esta oportunidad que nos puede dar el Bicentenario, es obviamente analizar la adecuación de las normas del ceremonial vigente a la realidad del Perú, no solo desde el punto de vista organizativo, que ya eso es evidente, ¿no? Hay muchas normas, hay muchas situaciones que necesitan ser actualizadas, sino también desde el punto de vista cultural, ¿no? Hay que analizar si es solamente una actualización lo que hay que hacer o una reforma en sí. Si podremos hablar de un ceremonial peruano único o si tenemos que seguir hablando de un ceremonial de Estado solamente para la capital y de un ceremonial regional que tendrá que ser vigente para los diferentes territorios de la República. Otro tema que está también pendiente y que creo que es una oportunidad, esta conmemoración, es la difusión de estas normas del ceremonial. La falta de difusión ha creado también una falta de legitimidad, podríamos decir. El ceremonial actualmente es conocido por un reducido sector en el Perú, solamente los profesionales que se encargan de ello, básicamente en la capital y quizás en algunas grandes ciudades o en algunas otras instituciones al interior del país, pero no tienen una difusión y un reconocimiento generalizado. Y que pienso que es muy importante, no solo porque eso le va a dar legitimidad, sino también porque va a facilitar justamente su aplicación y va a facilitar también el reconocimiento de otras formas de organización de ceremonias que existen en el interior del país. Esto también tiene que tender a que el ceremonial no solo se quede en el conocimiento de los profesionales, sino que trascienda a otros sectores de la población. Obviamente hay muchas normas, hay muchos conocimientos, hay muchas reglas, hay muchas tradiciones que forman parte del ceremonial peruano, que es muy importante que otros sectores de la población la conozcan, para saber cuál es no solo el origen, sino la función, el rol, qué significa que unas ceremonias se realicen de cierta forma o de otra, o se lleven a cabo. He decidido poner algunas fotografías sobre situaciones, por ejemplo, que se dan en el ceremonial, en la realidad de los actos públicos en el Perú, pero que el ceremonial no los reconoce, ¿no? Como trajes de las etnias, por ejemplo, que son parte de su vestimenta, pero que en el caso del país no están reconocidos oficialmente. Ceremonias, por ejemplo, que ocurren en las regiones del país actualmente, donde se mezclan los actos oficiales, tradiciones, pero esta falta de reconocimiento también lo que origina es que haya no haya una continuidad ni haya una uniformidad en los actos. Entonces, cada vez que un nuevo funcionario asume un cierto cargo, van cambiando, obviamente, estas situaciones de una forma no conversada, no organizada, y esto trae muchísimos problemas, ¿no? Ceremonias como la que estamos viendo también, donde se mezcla este ceremonial vigente actual, el ceremonial de Estado que existe, que tenemos reconocido, y otras formas, ¿no? Que no son
no solamente no son reconocidas o no han sido tomadas en cuenta, sino que muchas veces son arbitrarias, ¿no? Son actos que no están, ni siquiera forman parte de la costumbre exactamente de una determinada zona o región. Muy bien. Entonces, básicamente el mensaje que yo les quería dar y el cual yo considero que es importante es que este Bicentenario de la República, en particular para los peruanos, tiene que servirnos como una oportunidad de reconocernos, ¿no? Como un país diverso, como un país mestizo, fruto de muchas influencias. Y en el punto de vista del ceremonial, ese ceremonial peruano tiene que reflejar justamente todos estos orígenes, todas estas vertientes, pensando en que este nuevo ceremonial lo que nos va a llevar es a un país más organizado, a un país que exalta mejor y que reconoce mejor sus tradiciones, y a un país que se encuentra dirigido justamente hacia el futuro, ¿no? A un país más inclusivo. Bueno, quiero concluir aquí y quedo obviamente atento a las consultas o los comentarios que ustedes tengan. Gracias.